Doncs, bona tarda a totes i a tots. Jo sóc el David Jubraham Sánchez, formo part de l'equip de l'Espai Avinyó, que és una de les línies de treball del programa BCN Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Des de l'Espai Avinyó el que us oferim és una programació trimestral d'activitats artístiques i culturals amb l'intenció de generar espais de diàleg, reflexió, intercanvi de sabers i d'experiències des d'una perspectiva intercultural. En aquest sentit, amb el cicle Museus Impossibles, el que volem és generar un espai pedagògic i de reflexió oberta i amb mirada crítica sobre les condicions de possibilitat que tenen actualment els museus per trencar o, al contrari, reproduir alguns imaginaris occidentals que tenim sobre la diversitat cultural. No? Moltes d'aquests imaginaris es reprodueixen a través de les propostes expositives que tenen aquests museus. Ahora me pasaré al castellano porque tal como pasó en la primera sesión del ciclo, hemos trascendido los límites espaciales de Barcelona y incluso tenemos dentro del público a gente de Madrid e incluso de Argentina que están conectadas ahora mismo. En la primera sesión del ciclo, lo que no está visto, que fue realizada en el marco de la exposición de William Kendrick en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hace un par de meses, tuvimos la oportunidad de conversar con Francisco Godoy Vega, que es uno de los miembros del colectivo Ayú, y con él hablamos, entre otras cosas, sobre la necesidad de hacer memoria sobre el origen de las exposiciones en el contexto europeo, ¿no? Y cuál era su función social en la reproducción de algunas narrativas eurocéntricas, ¿no? que tenemos muy instaladas en el mundo occidental, que es el progreso, la innovación, ¿no? La modernidad, ¿no? O bien también, que es algo que nos sorprendió mucho, ¿no? La relación que podría tener estos dispositivos museísticos con los sentimientos de orgullo nacional, ¿no? La culpa y la compasión, ¿no? Cuando se piensa a la hora de montar exposiciones. Evidentemente, lo explico mejor Francisco, así que todo esto os recomendamos que lo vayáis que recuperéis la crónica que tenemos en nuestra web, del Espai Avinyó, y también ahí tenéis el vídeo donde podéis profundizar un poco más sobre estos temas. En esta segunda sesión lo que quisimos fue darle continuidad a ese debate que inició Francisco, ¿no? Y lo que os proponemos es, en este caso, no analizar una exposición temporal, sino una colección permanente de arte, ¿no? En este caso sería la del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde además de seguir las cuestiones que nos proponía Francisco, ¿no? A través de Fred Wilson también, ¿no? Que era cómo hacemos para visitar desde otro lugar las exposiciones. En esta ocasión os proponemos hablar sobre los imaginarios también que existen detrás de lo que conocemos como arte contemporáneo, ¿no? El papel de los archivos, ¿no? Cómo se generan estos archivos, o precisamente el rol de las exposiciones como zonas de contacto. Para seguir con el listón muy alto que hemos tenido de invitadas, hemos invitado en este caso a Suset Sánchez. Hola Suset, ¿qué tal? Por Madrid, ¿no? Desde Madrid, sí, desde Aranjuez. Suset Sánchez es comisaria, crítica de arte e investigadora. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y máster en Historia de Artes Contemporáneas y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional del Centro de Arte de Reina Sofía, ¿no? Sus ámbitos de trabajo incluyen el arte moderno y contemporáneo, el cine y la cultura audiovisual. Los intereses centrales en sus investigaciones son las relaciones entre las narraciones de la nación postcolonial y las representaciones de género y raza, ¿no? Enfocándose en el lenguaje audiovisual, la crítica institucional y las producciones de la diáspora africana. Fue ganadora de una beca de investigación del Departamento de Exposiciones del MCARS en el 2017-2021. Entre 2006 y 2011 fue comisaria del programa de actividades de intermedia de Matadero Madrid. Como curadora independiente ha colaborado con instituciones como la Real Academia de España en Roma, DA2, Salamanca, SCAM, Las Palmas de Gran Canaria, CaixaForum Barcelona, Casa de América, Madrid. Durante 2021 ha co-comisariado el Encuentro de Arte Actual de Las Palmas de Gran Canaria y está curando la exposición itinerante como resultado de la convocatoria pública de paréntesis, Relatos de la Incertidumbre de la ESID. Sus textos han aparecido en numerosas compilaciones, libros, catálogos y publicaciones especializadas en cultura contemporánea, arte y cine. Os pondremos su página web para que tengáis más información y la tengáis a mano.
También queríamos agradecer desde ya al MACBA por abrirnos las puertas tal cual lo están haciendo, abrirnos y facilitar precisamente este ejercicio de análisis con una mirada crítica. Y no quisiera extenderme más, ya ves que tenemos una invitada de lujo y la idea sería pues que Suzette nos comente un poco, nos plantee un marco para poder luego ir a visitar esta colección. Y te lo dejo en tus manos, Suzette. Muchas Muchas gracias. gracias, David. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Francisco Godoy por ponernos en contacto. La verdad que me siento privilegiada, ¿no? Por poder dar continuidad a lo que ya él inició y a través de debates muy interesantes, muy pertinentes. Yo voy a compartiros mi pantalla para que podáis ver una presentación con la cual quiero ir ilustrando la lectura que voy a hacer. Voy a leer para ceñirme un poco al tiempo y no divagar demasiado, pero también quiero daros las gracias a todos los que estáis conectados y los que iréis llegando por dedicar parte de su tiempo, ¿no? A estas cuestiones que nos apasionan a algunos, que tienen que ver con cómo se orquesta, ¿no? La mirada como un dispositivo autoritario y un dispositivo donde muchas veces se ejerce violencia sobre nuestros cuerpos a la hora de visitar los museos, a la hora de enfrentarnos a las colecciones, a las obras de arte, donde pareciera que algunas cosas que son casuales no lo son tanto, ¿no? Y hay una intencionalidad que sobre todo está muy atravesada por la colonialidad y por el racismo y por todas las formas de ejercer violencia y opresión sobre las subjetividades plurales, ¿no? Que vivimos el presente. Sin más dilación voy a empezar a la lectura. Espero no extenderme demasiado y bueno, me gustaría muchísimo luego al final de la lectura compartir, que apostilléis, que comentéis, que hagáis preguntas, porque creo que esa es la parte más interesante, ¿no? A fin de cuentas de estas posibilidades de tener foros en común para encontrarnos, compartir conocimiento, debatir y sobre todo para repensar, ¿no? Las estructuras que están ejerciendo presión sobre la mirada y sobre la manera en que estamos consumiendo las imágenes hoy en día. Las disrupciones y tensiones entre el coleccionismo como una práctica de naturaleza privada en su ontología y el surgimiento de museos y galerías nacionales en el dominio público en plena modernidad atraviesan una larga historia que afecta a los modos de coleccionar, conservar y exhibir. Las prácticas artísticas contemporáneas se han visto obligadas a negociar en los intersticios de relaciones de poder que acontecen en una situación del capitalismo global, donde los museos e instituciones públicas han quedado en una situación francamente de desventaja, prácticamente fuera del mercado primario y secundario del arte, sin capacidad fáctica de competir con el coleccionismo privado, individual o corporativo en la adquisición y conservación del patrimonio. En el escenario de la crisis económica y financiera internacional de la última década, los problemas derivados del progresivo tránsito de las colecciones entre las esferas públicas y privadas, ya sea por depósitos, donaciones, préstamos, adquisiciones o exposiciones, suponen redefiniciones interesantes en la gestión y administración de los acervos, así como en las políticas públicas frente a los diversos modelos y formas y expresión del mecenazgo. Ello apunta al gesto de coleccionar en tanto proceso y experiencia de responsabilidad, donde sería ideal que actuasen criterios deontológicos, historicistas, geopolíticos. Asumamos el hecho expositivo de una colección en la esfera pública a través de las exposiciones permanentes o temporales como formato primado. La exposición deviene en un momento de intervención en la histórica relación colección-institución-arte, un ensayo de representaciones que afectan e interpelan a los públicos, entiéndase a la ciudadanía, y que define un espacio estratégico de enunciación de los agentes institucionales, públicos y o privados a cargo de la administración de los valores simbólicos de una colección y de su capitalización. Las exposiciones mediante las que se muestra y se hace visible una colección
se articulan como apéndices conflictivos de la misma en la esfera pública, penínsulas o prótesis sometidas a las pujantes fuerzas de la privatización en momentos de crisis del modelo asistencialista estatal a la cultura. Asumamos también por discutible que pueda ser la idea que una colección de índole pública o privada es un secuestro de la circulación potencial de una obra de arte en el dominio público. En unos casos, el objeto cultural deviene en un número de inventario y registro en la base de datos del almacén de un museo, a expensas de que se le incluya en alguna exposición que le permita abandonar el controlado ambiente de las bodegas de la institución. En otras ocasiones, el artefacto se convierte en parte representativa de ámbitos íntimos a los que solo accede la mirada de selectos grupos. Incluso las prácticas no objetuales han ido regulando con mayor exhaustividad sus protocolos de adquisición, compra y conservación, de manera que la incorporación a una colección supone un extenso contrato de fórmulas y requisitos para la exposición y la reproducción de imágenes o de copias de exhibición, un conjunto de restricciones que queda absolutamente pactado para definir la manera en que la obra puede ser devuelta a la esfera pública a través de circunstanciales apariciones. En cierto modo, no deja de ser contradictorio el hecho de que la acción de coleccionar se mantenga aferrada a códigos de propiedad y patrimonialización que contrastan con la episteme contemporánea en una cultura visual bajo el signo ubicuo de las imágenes y la democratización a su acceso, circulación, reproducción y manipulación ad infinitum. Sin embargo, si seguimos la teoría de Pierre Bourdieu, ese extrañamiento se explica cuando reconocemos la posición que ocupa el campo artístico en el campo del poder. En su manual de estilo contemporáneo, Pablo Helguera traza una analogía entre el mundo del arte y el juego del ajedrez y adjudica a cada una de las piezas del tablero el rol de un agente del campo del arte contemporáneo. Asimismo, el autor indica que los movimientos que se darán en esa suerte de juego de simulacros y perversiones serán sociales, económicos o políticos. En este irónico paralelismo, al coleccionista le corresponde la figura de la dama, lo que dentro de la estructura interior del sistema artístico equivale a una posición hegemónica en la competencia por la legitimidad del capital específico del campo. Tengamos en cuenta que coleccionismo y mecenazgo han sido requisitos indispensables para la existencia del campo del arte y han fijado sus condiciones históricas de posibilidad, siendo agentes fundamentales en el tránsito de la preautonomía a la autonomía, con la desaparición del encargo social en tanto relación de servidumbre del arte a otras zonas de la vida reguladas por los poderes económicos, políticos y religiosos. La configuración de la estética como una de las formas en las que se expresa la racionalidad moderna abrió el camino a la especificidad del campo artístico. Sin embargo, en las sociedades de posguerra es inevitable pensar el campo del arte en una simbiosis con el campo del poder. Aun cuando el primero conserva una relativa autonomía respecto al segundo, si no es que la idea de autonomía en sí deviene una falacia, este último interviene continuamente en su soberanía, afectando las prácticas instituyentes y los modos de gobernanza y administración del campo artístico. En esta situación de heteronomía del campo del arte, es decir, de subordinación a las regulaciones del Estado y o del mercado, la estructura del sistema se ve afectada por las luchas en su interior y la jerarquización de sus agentes respecto a modelos exógenos. Marcelo Espósito describía en estos términos la percepción actual del campo del arte. Es todavía dominante y fuertemente contradictoria la visión de las prácticas artísticas y culturales como un campo de la actividad social dotado de un carácter extraordinario con respecto al conjunto de los ámbitos del trabajo y de la vida. Sea en su vertiente culta, adorniana, la esfera del arte y la cultura como un reducto a proteger y desde el cual protegerse de la desmercantilización. En cualquier caso, el dominio de la cultura por parte de la industria daría lugar a un híbrido, la industria cultural, cuyas componentes se supone que son entre sí heterogéneas. Sea en su vertiente popular y ocasionalmente nacionalista,
La cultura y el arte como excepcionalidad, como patrimonio que caracteriza y conforma la identidad de una comunidad. La producción artística y cultural se conciben en definitiva desde este sentido común como una especie de hipotético campo en el cual todavía es posible, por ejemplo, experimentar formas de vida no reglamentadas por la disciplina del trabajo, o que puede ser pensado como un territorio simbólico desde el cual producir bienes inmateriales que son en sí mismos bienes comunes que necesitan ser protegidos de la injerencia del mercado y de la industria cultural. Lo cierto es que la pujanza determinante del mercado del arte que sobreviene a la posguerra le ha transformado en un factor que va a definir en gran medida la estructura del campo artístico, al menos en las sociedades marcadas por la evolución del sistema capitalista, y ello resulta evidente en la fase global de las sociedades postindustriales. La institución arte y su enjambre de organizaciones representativas, incluido el concepto de colección y sus correspondientes mecanismos de gestión, han quedado sometidos a las dinámicas económicas y productivas que tensionan las relaciones entre el contexto local y el diseño global del sistema artístico. Las nuevas expresiones de mecenazgo conllevan a la vez un proyecto de las formas de consumo del capital simbólico. Dejemos abierta una pregunta. ¿Qué rol desempeña la exposición de una colección en ese paisaje? El MACBA ha sido una institución fundamental en el proceso de construcción de una colección pública de arte en Cataluña. Así se hace explícito en la web del museo desde su apertura el 28 de noviembre de 1995. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona ha logrado constituir hasta el presente un fondo con más de 6.000 obras cuya datación comienza en la segunda mitad del siglo XX y pone énfasis en las décadas de los 60, 70 y 90. En el plan estratégico de la entidad con vistas a 2022, se afirma el desborde que la colección ha experimentado respecto a su contenedor y se menciona la remodelación de la Capilla de la Misericordia en la calle Montalegre para que dicha colección, eje vertebrador de las actividades del museo, tenga una exhibición semipermanente. Siguiendo con las propias definiciones de la filosofía institucional, se expresa: el MACBA es un consorcio en el que participan 3 administraciones públicas: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y el Gobierno del Estado a través del Ministerio de Cultura, que se incorpora tardíamente al proyecto en 2007, hay que decir, y una fundación privada, la Fundación MACBA. De acuerdo con los estatutos vigentes, el MACBA como consorcio tiene por objeto la gestión del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona como institución dedicada a la adquisición, la conservación, el estudio, la exposición y la interpretación educativa de obras de arte contemporáneo, con especial atención a la obra de los artistas catalanes o relacionados con Cataluña. Ese matrimonio no siempre bien llevado entre mecenazgo privado y cultura pública, o más específicamente entre coleccionismo privado e institución pública, se encuentra en la misma génesis de la política cultural estatal durante la transición en los años 80 del pasado siglo, con el simbólico surgimiento en paralelo del Centro Nacional de Exposiciones y su vástago, el Centro de Arte Reina Sofía, eje del coleccionismo público a través de la acción estatal, y Arco, la Feria de Arte Contemporáneo que da cita histórica en Madrid al mundo del coleccionismo y el mercado del arte global. También el MACBA, desde el año 1987, una década antes de abrir sus puertas, ha tenido como centro neurálgico la voluntad y acción de la iniciativa privada a través de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, presidida por el empresario Leopoldo Rodés. De hecho, según los estatutos del consorcio que gestiona el museo, las 3 administraciones públicas que lo integran aportan los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario de la institución, mientras que la Fundación MACBA tiene como finalidad generar los recursos económicos para configurar su propia colección. Este detalle no es para nada baladí si tenemos en cuenta que la identidad de un museo y su puesta en valor como garante de un patrimonio lo otorga su colección y el grado de representatividad social que ésta adquiera en un contexto local.
así como el capital simbólico que la misma acumula y que se hace extensible a sus valederos. Esta historia de complicidades y pactos entre las administraciones públicas y la burguesía catalana que alimentó el nacimiento y crecimiento del MACBA hasta hoy, queda gráficamente descrita en el incisivo documental producido en 2013 bajo el título MACBA, la derecha, la izquierda y los ricos, con guión y dirección de Tere Badía, Octavi Comerón, Jorge Luis Marzo, Montse Romaní y Guillermo Trujillano. Antes preguntábamos por el rol desempeñado por las exposiciones en un escenario regido por la heteronomía estatal y del mercado sobre las políticas culturales. Al respecto, es interesante el análisis que realizan Patricia Mayayo y Jorge Luis Marzo para repensar esas derivas intermitentes, pero reiteradas, de los bienes privados de las colecciones en la práctica institucional pública, ya sea municipal, autonómica o estatal, según la estructura del sistema de competencias administrativas en España. En 1983, el gobierno crea el Centro Nacional de Exposiciones, adscrito al Ministerio de Cultura, y nombra a Carmen Jiménez como su directora. El CNE se encargará de programar y gestionar en exclusiva las exposiciones de arte contemporáneo del Ministerio, mientras que las becas y premios pasarán al Instituto de la Juventud, que a su vez será adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales en 1988. El rol del CNE fue claramente expuesto por Jiménez. Toda la política de artes plásticas se basa en un sistema de exposiciones. Como eje central de ese sistema, el CNE creó en 1986 el Centro de Artes Reina Sofía. De la cita anterior se desprende la preeminencia e importancia del formato expositivo dentro de las definiciones de la política cultural en materia de artes visuales para el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Refrendado en el hecho mismo de que otras facetas de apoyo y promoción a la producción y los procesos diversos de las prácticas artísticas contemporáneas se derivasen a otro ministerio, quedando expulsados formalmente de los criterios de protección a la cultura asignados por este órgano estatal. En el caso del MACBA, en su génesis se encuentra la configuración de una colección definida por los actores de la iniciativa privada que conforman la fundación homónima y cuyas adquisiciones y fondos determinarán los modos en que se irá articulando la idea de museo a través de las exposiciones de ese patrimonio. No es superfluo entonces indagar en quiénes son esos interlocutores directos de la sociedad civil catalana que definen los marcos ideológicos, políticos, lingüísticos, formales, conceptuales y narrativos sobre los que se sostiene la acción de coleccionar para un museo público. Al tiempo que resulta pertinente, en gran medida, pensar los episodios de tensión institucional que han derivado de la gestión pública de esa colección a través de la historia de sus exposiciones en el museo. Un pasaje elocuente en ese sentido resulta del convenio suscrito entre la Fundación La Caixa y la Fundación MACBA en 2010, que contemplaba la gestión coordinada de los fondos de ambas instituciones mediante la creación de un comité asesor único y una política coordinada de adquisiciones de obras. Si hacemos un paneo por las exposiciones organizadas durante el tiempo en que se mantuvo vigente dicho acuerdo, fijado por 4 años, advertiremos la continuada visibilidad que el programa expositivo dio a la combinación de ambos fondos. Ello respondía a uno de los objetivos de la cooperación entre ambas entidades, a saber, reforzar la difusión de ambas colecciones y sus acciones en la escena del arte contemporáneo nacional e internacional. Lógicamente, nos resultará sospechoso el hecho de que una relación bilateral escamoteada desde la misma génesis del MACBA, como relata el documental de SUB, que ya hemos mencionado y que está ilustrando esta intervención, se concretara precisamente durante los años más álgidos de la crisis económica internacional que golpeó particularmente España entre 2008 y 2014. Por una parte, esa operación de alianza estratégica puede entenderse como una forma hábil de sumar recursos y esfuerzos en un momento especialmente complejo para la banca y las instituciones públicas. Sin embargo, no deja de ser llamativo
que esos pactos acontezcan de facto en los momentos en que se tambalea la estabilidad de los sistemas de gestión pública y mecenazgo privado, cuando el dinero escasea y con ello pasan a un plano secundario los intereses ideológicos y el acendrado nacionalismo que ha prevalecido en la construcción de los relatos identitarios de una colección. A tenor de ello, recordemos que no es hasta 2007 que el Ministerio de Cultura y con ella la representación del Estado español se incorporan al consorcio MACBA. Avanzando en esta resumida semblanza de complicidades entre mecenazgo privado e institución pública, la última década ha marcado una nueva época de efervescencia en las relaciones de museos y centros de arte de carácter público con el coleccionismo privado y corporativo dentro de un modelo afirmado en el concepto de industrias culturales. En las programaciones de diferentes instituciones durante los años más graves de la crisis económica del 2008 al 2014, encontramos un sinfín de exposiciones de colecciones privadas, particulares y corporativas en sus salas, así como depósitos como datos temporales de fondos privados en importantes museos a lo largo de la geografía del Estado español, lo cual por demás es una práctica necesaria y habitual para la supervivencia de la institución pública y las investigaciones historiográficas que en ella tienen lugar. En cualquier caso, no parece casualidad que estos cambios organizativos ocurran en épocas de crisis económica y de repliegue en los presupuestos del Estado y de las administraciones públicas, autonómicas y municipales para la subvención de la cultura. Bastaría repasar la lista de exposiciones de fondos provenientes, en su mayoría de mecenas españoles privados, en la red de instituciones públicas, autonómicas y municipales y en todo tipo de contenedores artísticos e incluso la apertura de nuevos programas expositivos orientados específicamente a la visibilidad del patrimonio privado durante los años recientes. En esas circunstancias es cuando el comisariado y el formato expositivo deben establecerse como una oportunidad para ensayar y pensar y desaprender construcciones viciadas, a nivel tanto formal como discursivo, dentro de la sala de exposiciones, que resquebrajen los tradicionales preceptos sobre la colección y el museo en tanto depositarios de la identidad nacional con una función de representatividad respecto a la propaganda de los poderes políticos, así como espectáculo que responde a la lógica de la industria de la cultura y el capitalismo. La no completitud de una colección es una condición ontológica de cualquier fondo. Mientras existe como un fondo activo en proceso de crecimiento, en ella permanece en operativa la pulsión de coleccionar de quién o quienes la administran en atención a disímiles fines, gustos particulares, objetivos corporativos o como parte de la misión institucional del museo en relación con su contexto histórico y geopolítico. Incluso cuando la colección deja de ser un conjunto en crecimiento y queda depositada bajo custodia a través de donación, como dato o legado en un museo o institución pública, cerrada su posibilidad de ampliarse en el registro que le atribuye una identidad específica como conjunto dentro de un acervo institucional, su naturaleza inacabada y fragmentaria resulta evidente. Una colección escapa per se a cualquier idea de totalidad. Esto parece una ironía respecto al arquetipo de representación del mundo conocido que suponían los gabinetes de curiosidades, entendidos como antecedentes del museo y de la noción moderna de coleccionar, en su acumulación de fracciones de realidad mediante objetos recopilados en los viajes expansionistas de exploración europeos emprendidos durante el Renacimiento. La intervención anterior de Francisco Godoy dio una perfecta crónica y una perfecta genealogía y semblanza, ¿no?, de este proceso de paso desde los gabinetes de curiosidades a la forma moderna del museo que hoy conocemos. Ello, en consecuencia, introduce un aspecto añadido al ciro incompleto de la colección, a saber, la deslocalización y descontextualización de lo coleccionado, afirmado además en la colonialidad que comporta hasta el presente el propio acto de coleccionar en tanto proceso extractivo en el que se enfrentan las dinámicas globalizadoras del sistema arte internacional y las contingencias de una producción anclada a una comunidad local,
lo cual queda refrendado en el tipo de narraciones excluyentes, sesgadas y eurocéntricas que lamentablemente seguimos constatando en las salas de exposiciones y donde se manifiestan las ideologías dominantes heredadas del sistema mundo moderno colonial de género. Lo que ha quedado fuera de la colección, aun cuando por sentido común creyésemos que debería haber estado representado dentro del acervo, se convierte en una ausencia significativa que construye sentido sobre el fondo y explica las condiciones de posibilidad del mismo. Su existencia y el devenir de lo coleccionado bajo su protección sustantiva la figura física o jurídica que administra la colección y describe las relaciones de poder en las que éste participa. La colección de arte de una institución como conjunto es un texto donde se afirma la producción de un discurso institucional, privado o público, en el que discurre la propia historia de la organización. Estimamos que en la colección se objetivan ciertas señas de identidad de la corporación que la administra, características que tratan de ser ilustradas en el correlato discursivo que constituyen las obras allí contenidas. Sin embargo, la objetivación de una colección en cuanto grupo heterogéneo de obras y gesto afirmativo de la entidad oculta o desplaza de sus narraciones oficiales aquellas fricciones, rupturas y disrupciones que inoculan descentramientos de la lógica institucional en un relato positivo del ente. Lo incompleto es aquí un corte intencional, una purga o silencio que trata de evitar aquellos relatos que problematicen la estructura y filosofía de la organización en sus diferentes instancias. Son precisamente esas fracturas del relato total de una colección, el trato con sus fragmentos, lo que nos acerca a sus potenciales contextos hermenéuticos y públicos posibles. Son las exposiciones y las múltiples demarcaciones curatoriales las que nos dejan comprender el modo en que distintos actores sociales se han relacionado con una obra y con sus representaciones a través de dispositivos de exhibición que han producido y puesto en circulación un conocimiento sobre la colección a partir del simple gesto que entraña su visibilidad en un momento histórico determinado. La interrogante oportuna sería: ¿qué lugar ocupa ese conocimiento en los imaginarios del presente, aquí y ahora? ¿Y cómo puede redundar en una experiencia productiva para el futuro de la propia colección y de sus relaciones hacia el interior mismo de su estructura y con otros agentes del campo? En el proceso de realización de un proyecto curatorial, se debería tomar conciencia de las implicaciones que el mismo tiene en tanto experimento de los modos de ver y las formas de visibilización. La práctica curatorial debería manifestarse entonces como una reflexión sobre su propia condición discursiva y su estatuto dentro de la cultura visual contemporánea, consciente de su papel frente a las prerrogativas del mercado, las políticas culturales y la estructura de la institución arte. Al exponer una colección, no se puede ignorar la historia de las exposiciones que le han precedido, puesto que la exposición es un acontecimiento donde el contexto forma parte integral no solo de la obra de arte o el artefacto estético, sino también del propio hecho expositivo. En ese sentido, toda exposición debería comportar una reflexión y un gesto metacuratorial como espacio de performatividad dentro de lo que Tony Bennett ha nombrado The Exhibitionary Complex. Y es ahí donde adquieren relevancia las preguntas que citaba Francisco Godoy en la primera estación de este ciclo Museos Imposibles, aludiendo al paradigmático proyecto Meaning the Museum del artista afroamericano Fred Wilson. En la segunda década del siglo XXI, sería deseable que la curaduría aplicada sobre una colección pudiera entenderse como algo indisoluble de los procesos que forman parte de las economías y las políticas del arte, como un campo de investigación abierto sobre la historia misma de la colección y sus múltiples, sucesivas y acumulativas exposiciones y de los modos en que el arte, no solo el contemporáneo, se inserta en el display expositivo y lo violenta, lo fuerza a replantear sus marcos físicos y conceptuales a medio camino entre la calle y la sala de exposiciones del museo. Comisariar es, en cierto modo, un proyecto de mediación estética en las morfologías de la mirada.
Es uno de los procesos en los que se produce la cultura visual en un tiempo de saturación, banalización y sobreexposición de los estímulos sensoriales. De ahí se deriva el potencial pedagógico del comisariado y su indefectible marcación por aquellas comunidades de públicos efectivos con los que dialogará dentro de la sala de exposiciones, convertido en un espacio que antes que ser normativo sobre la mirada, debería erigirse como un foro para compartir conocimientos y pensar en común la esfera pública. El diálogo con fondos de colecciones y su puesta en escena dentro de la sala de exposiciones permite jugar con variables relativas a la administración del patrimonio y a los problemas que genera el formato expositivo como catalizador del valor del objeto artístico dentro de las instituciones que cargan un lastre moderno fundacional en las políticas de producción y distribución del conocimiento. Bajo una perspectiva crítica, la investigación curatorial puede articularse como operación de deconstrucción con el propósito de examinar lo coleccionado y cómo se colecciona, traduciendo en la sala la vida de las obras de arte una vez que han entrado en una colección y han sido sustraídas del dominio público, el mapa de sus relaciones conceptuales y las transformaciones de sus sentidos en el tiempo al acumular una historia visible en diferentes contextos de interpretación. Las obras en una colección no son objetos aislados del presente o de una historia de visibilidad y ocultación. Resulta cuando menos curioso que ciertos discursos se hayan introducido de forma reiterada en los relatos que se elaboran en torno a determinados acervos, que abarcan no solo las piezas, sino el estatus de representatividad que las mismas adquieren en los desarrollos comisariales que las han incluido. Mientras tanto, otras posiciones de argumentación apenas emergen o se hallan excluidas de facto de las narraciones plurales que sobre una colección se elaboran. Trabajar con esos vacíos implica asumir la colección como un contexto de exploración permeable que necesariamente comporta un viaje de ida y vuelta, circular y cíclico entre la sala de exposiciones y los territorios que quedan fuera de la esfera pública, allí donde transcurre la vida secreta de las obras. Entonces, la exposición como metodología de análisis crítico y espacio de instrumentalidad de una colección debería ubicarnos en la intersección entre investigación historicista, políticas de archivo y comisariado. ¿Qué herramientas puede desarrollar el comisariado en su interpelación a una colección? Uno de los elementos más reveladores es el trasiego con la evidencia documental, la búsqueda de archivo que en gran parte se emplaza en el registro de la colección, una de sus áreas de administración neurálgicas. El lugar donde encontramos el inventario de los fondos, bases de datos con toda la información y todos los documentos referentes a las obras y sus movimientos, la historia de vida, una especie de ficha de identidad que incluye detalles sobre su producción, adquisición y catalogación, certificados de autenticidad, elementos técnicos sobre el montaje de las piezas y sobre la conservación, la descripción de las obras, dónde se almacenan físicamente, el tipo de embalaje, préstamos y exposiciones, aspectos legales como los derechos de reproducción de imágenes y derechos morales de los autores, seguros, facturas de compra, seguimiento de prensa, bibliografía, etc. Otro paso esencial es aspirar a entender la estructura de gestión que soporta la colección, sus taxonomías, clasificaciones, jerarquías, funciones, agentes, tomas de decisiones, relaciones de poder en su interior. En la medida de lo posible, y siendo consciente de las limitaciones de acceso que como ciudadanos y ciudadanas tenemos a determinada información regulada por la Ley de Protección de Datos, tratar de vencer la dificultad que supone obtener una visión del paisaje humano que rodea la colección en tanto que organismo administrable. Es imprescindible trabajar con el marco de interpretación que arroja el ecosistema documental en donde se hayan insertas las obras, para terminar planteando algunas preguntas cardinales en ese ejercicio arqueológico frente a la colección. ¿Qué función social puede tener una colección determinada y cómo la exposición puede devenir un catalizador de aquella en la esfera pública? En este punto se activan más preguntas que pueden guiarnos en nuestras derivas por las salas de exposiciones, donde se exhibe una colección.
Aquí resulta pertinente toda la información paratextual que rodea la museografía, desde el mismo título de la exposición, las fechas en las que acontece, los textos de sala, las cartelas que identifican las obras, las jerarquías que dentro del recorrido museográfico adquieran unas piezas sobre otras, las barreras que obstaculizan la proximidad a unas obras, tales como catenarias o advertencias y prohibiciones del personal de sala, etc. En definitiva, todos aquellos datos aparentemente accesorios o inocuos que rodean y diagraman la coreografía que nos dicta los modos de circulación en una exposición y a los que frecuentemente nos subordinamos sin reparar suficientemente en el mecanismo de control que ejecutan sobre nuestros cuerpos de visitantes. Como proceso, según Martí Manin, la exposición de arte contemporáneo trabaja con contenidos que se encuentran en constante modificación y puesta en crisis, con lo que las formas aprendidas tocará desaprenderlas. Será en ese desaprender cuando la exposición y sus límites empezarán a ofrecer posibilidades distintas a las que encontrábamos en los modelos clásicos del dispositivo de presentación artístico por excelencia. Pensar desde esa lógica nos hace enfatizar la comprensión de la exposición como construcción epistemológica en la que emergen relaciones de poder y tecnologías de gobierno que responden a determinadas definiciones políticas. De ahí que las dinámicas de interpretación contenidas en el dispositivo de exhibición regulen un espacio de relacionalidad con la obra jerarquizado, que prescribe los límites de democratización del sentido, así como la invisibilidad y el silenciamiento de aquellas lecturas que contravienen los textos de autoridad de los museos de arte moderno y contemporáneo. Si expandemos el archivo y los estratos de arqueología documental hacia otras redes de circulación de información sobre la obra, si tratamos de situar el conocimiento sobre el texto artístico en una geopolítica de la producción de las imágenes y de sus economías de representación, tal vez equilibremos las posibilidades significantes entre conocimiento experto y producción de afectos, desplazándonos hacia saberes potencialmente más útiles que atraviesan los cuerpos de las plurales subjetividades que son interpeladas en la sala de exposiciones o que han sido históricamente omitidas dentro de ellas. Un descentramiento de las fuentes de interpretación pasa por el reconocimiento de aquellas elaboraciones de sentido que no atraviesan el filtro de la exposición en un mundo global donde la imagen se consume informalmente en múltiples medios. Esa deslocalización del significado del ámbito controlado de la exposición apunta a la reterritorialización de las imágenes y la experiencia contrahegemónica de los públicos como productores de sentido. Esos mismos públicos, espectadoras o usuarias, que perderían su estatus subalterno en las relaciones de poder que fija el espacio expositivo para rendir culto a la condición aurática de las colecciones, afirmar el valor filantrópico del mecenazgo y el simbolismo de redentor y emancipatorio de la cultura dentro del esquema tradicional del proyecto moderno de nación, que avala la impronta patrimonial del coleccionismo en tanto salvaguarda de la identidad y el concepto de pueblo, con las consabidas exclusiones donde se expresa la colonialidad del saber. Si la unidad mínima sobre la que se articula la estructura de la colección es la obra, esta, en cuanto discurso e imagen, posee la capacidad de desmaterializarse en los imaginarios colectivos y de constituirse como conocimiento y como texto crítico en los plurales espacios entre medias, in between, que se encuentran en las fisuras de la tríada colección, archivo, exposición. Utilizo el término entre medias como traducción del in-between empleado por Homi Bhabha, es decir, una posición fronteriza de negociación de los significados de autoridad política y cultural que excede el discurso monológico y el enfrentamiento binario y se sabe permanentemente incompleta, cambiante e irreductible a cualquier intento de representación. La sala de exposiciones, el formato de la exposición, podría devenir en ese espacio entre medias donde confluyen las políticas de gestión de las colecciones y las formulaciones visibles e históricas de las obras. Es ese el lugar en el que se negocian los significados y las interpretaciones de estos textos en tiempo presente,
en el instante de un presente escurridizo que señala el microcosmos de la exposición y sus proyecciones futuribles. La lingüista y experta en literatura moderna Mary Louise Pratt definió las zonas de contacto como espacios sociales donde culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo dentro de relaciones altamente asimétricas de dominación y subordinación, tales como el colonialismo, la esclavitud o sus consecuencias como se viven en el mundo de hoy. Me gusta trasladar ese enclave de negociaciones difíciles, el concepto de zona de contacto que define Mary Louise Pratt en su imprescindible texto Ojos Imperiales, literatura de viajes y transculturación. Ahí, la autora describe las zonas de contacto como aquellos lugares y prácticas en los que concurren culturas heterogéneas y con divergentes maneras de organización y comprensión histórica del tiempo y el espacio, así como procesos históricos diferentes, pero que necesaria o forzosamente crean una interacción en el contexto de una relación de colonialismo basada en la violencia y en una radical desigualdad. En esas zonas de contacto coloniales, ser el otro frente a una cultura dominante, estoy citando a Mary Louise Pratt, supone vivir en un universo bifurcado de significación. Por una parte, es necesario definirse como entidad propia para sí mismo, eso es la supervivencia. Pero al mismo tiempo, el sistema también exige que uno sea el otro para el colonizador. Y no es baladí que repensemos desde esa perspectiva decolonial el papel que han desempeñado el coleccionismo público y privado en la conformación de la esfera pública, así como los procesos y formatos que estos adoptan en su trato con el arte contemporáneo. Esa revisión crítica de las manifestaciones del mecenazgo y las producciones de formas expositivas asociadas al mismo posicionan en el centro del debate la persistencia de una estructura del campo del arte contemporánea atravesados por discursos de clase, género, etnorraciales, religiosos, sobre las sexualidades, la salud mental, las enfermedades, etc., que indefectiblemente dejan su huella en las maneras históricas de coleccionar y exhibir, cuyos ecos llegan hasta las relaciones con la producción y circulación de las prácticas artísticas contemporáneas. El coleccionismo de arte, y aquí evidentemente me aparto de cualquier timorato criterio de corrección política para enunciar esta idea, en su obvia dependencia del estatus de quien lo ejerce, ya sea a nivel individual o corporativo, describe una situación de bienestar y accesibilidad que es exclusiva y elitista en la mayoría de los casos. Por extensión, el coleccionismo público y fundamentalmente la visibilidad limitada que en sus acervos alcanzan ciertas imágenes, no ha logrado desprenderse del lastre de una colonialidad sedimentada en la representatividad que los museos detentan en el proceso de surgimiento del Estado-nación en plena modernidad, y de sus funciones simbólicas respecto a las clases dominantes y las ideologías fundacionales de la arquitectura estatal, sus construcciones identitarias y los criterios de ciudadanía. Esa colonialidad y violencia implícita en el trasiego y la ocultación intencional de ciertos fondos o de las políticas de adquisición a través de las que entraron los mismos a las colecciones imperiales, con toda la opacidad que se mantiene alrededor, se prolonga en el vacío que ocupa la figura del museo en el debate sobre la memoria histórica en la actualidad. Tal es así que en el territorio del Estado español son exiguos los ejemplos de intervenciones del arte contemporáneo en los repertorios historicistas de los museos y las colecciones públicas. La exposición deviene entonces en un procedimiento metonímico que interpela la colección, que ejecuta un corte epistémico en un contexto espacial e histórico, a sabiendas de su signo incompleto y de la lógica de exclusión con la que opera, de su no neutralidad. Como toda selección, la inclusión de unas obras del fondo y la renuncia a la muestra de otras comporta un salto de sentido que definirá y describirá de un modo determinado a la colección como un complejo autónomo que se extenderá a la caracterización de sus propietarios, ya sean privados o públicos, individuales o corporativos. Pero también se trata de un ejercicio donde queda un relato sobre el espacio que acoge la exposición y sobre el comisariado mismo. Instalados dentro de la gramática expositiva, todo gesto de ordenar,
clasificar, narrar y exhibir, atiende también a una abstracción, a un metacomentario sobre lo que se exhibe y cómo es exhibido. Exponer una colección es entonces un acto de violencia que, lejos de certificar un acervo patrimonial, lo pone en cuestión, lo quebranta, que refuerza su naturaleza incompleta, encontrando ahí justamente su valor esencial, su capacidad para ser transformado, mejorado, amplificado, moldeado, comentado, refutado. Y en última instancia, bajo premisas todavía hoy utópicas, restituido en un contexto antropológico donde, tanto como artefacto, imagen o experiencia, pueda recuperar su función social y o política. Exponer una colección connota un gesto en un tiempo y en un lugar, una microintervención donde geopolítica, la historia misma del contenedor expositivo en el que se emplaza la exposición, las políticas culturales y los agentes personalizados, artistas, gestores culturales, funcionarios de la institución, coleccionistas, públicos, etcétera, se convierten en elementos significantes. Mostrar públicamente y con responsabilidad una colección equivale a una praxis situada que necesita negociar las políticas de visibilidad y las relaciones sociales de aquel lugar donde acontece la exposición y en el momento histórico donde interviene. Es un ensayo que, más que arrogar respuestas sobre lo que se exhibe, genera nuevas interrogantes, preguntas sobre los objetos culturales y los textos visuales que está interpelando, y que a través del ejercicio expositivo ubica o resitúa en la esfera pública para dinamizar o abrir debates urgentes sobre estos en la sociedad civil. En ese sentido, me interesan aquellas exposiciones que median entre diferentes agentes, entre la tradición de la propia práctica expositiva o las disciplinas que históricamente se han encargado de administrar los valores y funciones del capital artístico, los discursos críticos que intentan decolonizar las formas de interpretación de las imágenes en el presente y, por supuesto, las agencias de los públicos y las plurales subjetividades que son atravesadas en el proceso expositivo. Es decir, la potencia crítica de quienes nos sentimos interpelados frente a los ordenamientos epistémicos de la colonialidad que escenifican los museos de arte moderno y contemporáneo occidentales y sus colecciones. Las salas de exposiciones se convierten por un tiempo acotado y efímero en zonas de contacto, fronteras donde se escenifica la colonialidad presente en la tipología de institución patrimonial que constituye un museo y, por extensión, en el tejido social del contexto local en el que éste se ubica. En el interior de esas salas debemos preguntarnos dónde están aquellos otros cuerpos que no forman parte de la herencia afirmativa de la construcción nacionalista. Incluso cuando esos cuerpos aparecen y son incluidos dentro de los relatos museológicos y simulan una invasión en los muros sagrados del museo, deberíamos insistir en preguntar de qué manera despliegan en esa irrupción sus propias expresiones autoetnográficas. Estas expresiones se refieren a instancias en las que los sujetos colonizados o sobre los que se ejerce de manera más directa las violencias múltiples de la colonialidad epistémica, emprenden su propia representación de maneras que se comprometen con los términos del colonizador. Si los textos etnográficos son un medio por el cual los europeos representan para ellos mismos a sus usualmente subyugados otros, los textos autoetnográficos son los que los otros construyen para responder a esas representaciones metropolitanas o para dialogar con ellas. Pero más aún, deberíamos interrogar si esas presencias incómodas en la normativa y eurocéntrica blanquitud heteropatriarcal del museo llegan a trasvasar su agencia decolonial a las dinámicas institucionales. Si llegan a fracturar, en efecto, la sosegada calma del museo y por añadido repercuten en las agendas políticas locales y nacionales. Y si intervienen en la propia estructura administrativa de la institución, en las condiciones de visibilidad y agencias plurales de quienes en ellas trabajan, muchas veces en condiciones de desigualdad que limitan el acceso y derecho a un acto elocutivo con voz propia. Lo que mencionaba Francisco Godoy en la presentación inaugural de este ciclo, y yo le parafraseo para reiterar lo evidente, miremos qué cuerpos
gestionan el museo y la colección desde la comodidad de las oficinas y cuáles cuerpos se encargan de los servicios de limpieza y mantenimiento de nuestras instituciones. Autores como Jane Clifford han propuesto considerar los museos y las exposiciones como zonas de contacto, un concepto que sitúa la noción de frontera en el centro del debate. Para Clifford, lo que debe reactualizarse no es el encuentro con los objetos, sino entre los agentes que han participado y siguen participando de este contacto asimétrico, en concreto, entre los conservadores de los museos y los herederos de las comunidades que produjeron los artefactos. Personalmente me interesa apostillar frente a las exposiciones el lugar de enunciación desde el cual vivo y trabajo, en cuanto a agente del campo del arte contemporáneo y el modo en que encarno una tipología de público de museos e instituciones artísticas. De ahí que no puedo ni quiero ignorar las condiciones en las que me sitúa mi biografía migrante dentro de las salas de exposiciones de los museos en Europa. Esto significa buscar narraciones con las que empatizar dentro del marco expositivo, una deriva en busca de los discursos, imágenes, temas de investigación, prácticas artísticas y objetos de preocupación que como individuo social me asaltan. Ello implica en ocasiones adquirir conciencia de un modo desgarrador de la coerción institucional y de la colonialidad encarnada en mi propia subjetividad, lo cual me sitúa en encrucijadas de conflictividad ética. Traigo este punto a colación porque precisamente son esas presiones y violencias que experimentamos dentro de las salas de exposiciones, aparentemente calmas y asépticas, las que describen los límites estrictos de la epistemología colonial que soporta el encargo social en el que se origina una colección y sus modos de exhibición. Como es lógico, dependiendo del carácter público o privado de la institución y la colección expuesta, los efectos de esas ataduras serán mayores o menores y nos dejarán en una posición más o menos frágil y vulnerable. Resulta cuando menos curioso que muchas veces esos momentos de tensión surjan de aquellas preguntas que penetran directamente en la economía política de la institución y apuntan a los engranajes de la administración del capital del campo, donde se revela, una vez más, la hegemonía del mercado y de las formas de gobiernos en las políticas culturales. Tal y como iniciábamos esta intervención, estamos de vuelta en un escenario donde coleccionismo y mecenazgo se conectan con la esfera pública a través de relaciones de poder inestables y sutiles, pero que recorren subterráneamente toda la estructura del sistema arte en la actualidad y las cambiantes pragmáticas de su institucionalidad. En una entrevista de 2013, refiriéndose especialmente al contexto latinoamericano, la entonces curadora de arte contemporáneo de la colección Patricia Fels de Cisnero, Sofía Hernández Chonqui, explicaba: si es que vamos a seguir acercándonos o dependiendo de colecciones para aprender de nuestra historia cultural, como se ha enfatizado museológicamente desde el siglo XIX, tenemos que reflexionar cómo es que el sector privado asume hoy en día aquellas tareas que antes fueran consideradas del sector público. Habría que abordar esto críticamente, evitando caer en la sospecha total. A mi parecer, uno como curador de arte contemporáneo tiene que ser optimista y proactivo. Por ejemplo, considerando cómo se puede influir o participar en los procesos de adquisición del arte del sector privado para que estos reflejen y representen miradas diversas, introduciendo la gestión cultural o a la labor de curaduría, ingeniando, usando o creando otras plataformas, mecanismos y dispositivos que registren y resguarden nuestra contemporaneidad. Esa intersección que advierte Hernández Cui, cuya entre institucionalidad, museo, coleccionismo y producción de conocimiento pareciera una zona fértil para el trabajo y la mediación que constituye la exposición. En tanto investigación de las formas de producción de la imagen contemporánea y herramienta de ensayo de nuevas pedagogías para el trato y consumo de las mismas en medio de una cultura visual caracterizada por el exceso, las formas expositivas deberían considerarse zonas de contacto, un espacio de ensayo y agencia, un lugar donde poner en discusión cada colección incompleta, no con la pretensión de completar algo que por definición debe ser incompleto, sino para discutir los regímenes ideológicos y las políticas de visibilidad y administración que de forma interesada han convertido lo incompleto en una estrategia de ocultación y amnesia. Muchas gracias.
Wow, 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 wow. Ay, a ver si puedo dejar de compartir. A ver, aquí. Gracias, Bueno, Suset. perdón, estoy intentando dejar de compartir y no sé, bueno, en fin. Vale, ahora, ¿no? Sí, Ahora estamos, ¿no? vale. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal, gente? Perdón por la extensión. Bueno, nos has dado, vamos, es como un mundo aparte. Realmente para mí me parece con muchas capas y muchas cosas que para pensarlo, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que nos toca, bueno, también a la gente si puede preguntar o cuestiones que no hayan quedado claras o que quieran profundizar. Ahora nos toca hacer el ejercicio precisamente de todo este marco que nos acabas de plantear, ¿no? Estas preguntas, estas reflexiones, ver cómo lo podemos traducir a la hora de ir a visitar la colección del MACBA, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué cosas, en qué cosas fijarnos, ¿no? Ya las has apuntado un poco, ¿no? Pero como que hagamos ese esfuerzo precisamente de contexto. La actividad que habíamos puesto nosotros se llamaba un cubo blanco en el Raval, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas cosas que has planteado desde un punto de vista más teórico o más genérico, ¿no? En relación a los museos, qué significado adquiere, ¿no? El hecho de nuestro el cubo blanco que existe en Barcelona, ¿no? Y en un barrio como el Raval, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es pertinente o es necesario que hagamos un aterrizaje de todo esto que nos acabas de comentar, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que justamente ese es el reto, ¿no? Que queremos plantear con el taller. De algún modo, toda esta información tan abstracta, ¿no? Tan genérica sobre esas fricciones entre colecciones públicas, instituciones públicas, colecciones privadas, partiendo un poco del caso de estudio del MACBA y del contexto, efectivamente, en el que se encuentra emplazado dentro del Raval, dentro de Barcelona, dentro de Cataluña, con todas las, digamos, connotaciones que tiene la fuerza o la vitalidad de un discurso nacionalista, me parece que son interesantes, ¿no? De llevar y de la manera en que podemos aventurarnos a visitar la colección del MACBA, que está ahora, digamos, la muestra de la colección que está expuesta ahora, eh, y que de alguna manera efectivamente hace un corte, ¿no? Dentro de la colección. Hay una colección que es mucho más grande, por supuesto, que tiene muchas más aristas y muchos más niveles, pero lo que está ahora expuesto, yo lo que me gustaría, ¿no? Plantear como reto para el taller es pensar en una visita donde no sean las obras solamente las que nos guíen, sino efectivamente mirar cuál es toda esa estructura que sustenta a las obras, es decir, qué es lo que hay alrededor, cómo se han ubicado, cómo se han emplazado, cuál es el texto de sala que está situando la obra dentro de un determinado discurso, cuál es el movimiento que nos están forzando a hacer con el recorrido museográfico, es decir, por qué nos guían de una determinada manera, hacia qué obras están puestas las atenciones en ese recorrido y cuáles otras están pasando desapercibidos o digamos que adquieren una posición secundaria, ¿no? Según el relato curatorial de esta exposición de la colección. Es decir, todos aquellos elementos accesorios, toda la información que hay, los folletos de sala, es decir, qué obra, luego siempre me gusta también que un poco se mire los catálogos, porque a fin de cuentas cuando pensamos en qué es lo que queda, cuál es la memoria que queda de una exposición, además de las imágenes que pueden circular, evidentemente ya vivimos en un mundo donde tenemos acceso a las cámaras digitales, donde las propias web de los museos están poniendo sus archivos, las imágenes, pero esas propias imágenes que se hacen de la exposición y que son las imágenes que la institución valida como las imágenes y la memoria de una exposición, cómo han sido tomadas, de qué manera, qué es lo que se está enfocando y qué es lo que se está dejando fuera. Es decir, si vamos ahora a la página web del MACBA y nos metemos en la parte del archivo, veremos que hay una serie de imágenes sobre la exposición, pero evidentemente esas imágenes no narran toda la exposición, narran fragmentos. Es decir, eso es casual o hay una intencionalidad detrás de la mirada del fotógrafo que ha captado esas imágenes, cómo está enfocada esa foto, qué es lo que está ocultando, qué es lo que se pone, qué es lo que se ha editado, porque evidentemente muchas veces son imágenes que además son retocadas, son editadas y que
cada manipulación que se hace sobre lo que estamos viendo comporta efectivamente un gesto intencional. Hay detrás una ideología, hay detrás un pensamiento, más explícito o menos explícito, pero efectivamente hay una construcción política, ideológica de lo que estamos viendo. Y en esas cosas que son aparentemente secundarias sobre la obra es donde quiero que centremos nuestra atención. Por supuesto, siempre en relación con la obra. Sí. Genial, mira, tenemos a Pera. Mercedes, no sé si le quieres dar pase al audio, que nos quiere preguntar algo. El Pera. Sí, ¿Puedes hablar, Pera? ¿Me oyéis? Sí. Sí, bien. Yo, más que plantear preguntas, sería una cuestión más genérica, a nivel de que, como artista y como comisario que he llevado un espacio alternativo, ¿cuál es la función que tiene que tener el museo? Nosotros pedimos muchas funciones a nivel de los políticos, a nivel de su política cultural, y claro está, no se desarrolla nunca desde el punto de vista muy genérico a nivel de toda la gente, de todo nuestro grupo artístico, a nivel de todos los que trabajamos en el arte de forma activa. Entonces, trasladamos la pregunta también al museo. ¿Qué función tiene que tener el museo de cara a los artistas? Y esto me lo he planteado varias veces y mientras estaba hablando, ella pues me la he planteado otra vez. Y yo veo que el museo queda siempre cerrado en sí mismo. Es como este cubo blanco que decís vosotros, pero que no está abierto a la ciudad. Por muchas exposiciones, difusión, etcétera. Pero a la hora de verdad, de cara a los propios artistas que trabajamos en el arte, los que hacemos propiamente las obras, vemos que es un recinto cerrado a muy pocos artistas y a veces son artistas incluso extranjeros que vienen como intercambios entre otros museos, etc. No he visto una visión de cara a lanzar el arte a las calles, a los distintos espacios, a los espacios de galerías, a los espacios expositivos, buscar una unión, un contexto en que permita que el museo sea un capitán en este aspecto, que capitalice toda una función de exponer el arte de cara a la gente, de cara a la ciudad. No quedarse cerrado en sí mismo, en sus propias exposiciones, de cara siempre al mismo público. Si realmente hubiese una coordinación entre los distintos espacios llevados por el propio director del museo o por la persona adecuada, se podría realmente lanzar unas propuestas amplias con la participación de los artistas que son los que realmente hacen la obra de arte y que realmente cada artista tiene su propio ambiente, sus propios conocidos. Eso sería como un elemento de expansión hacia el máximo de gente que hay en la ciudad y al máximo de gente que trabaja en la cultura. Y el intento de interrelacionar el arte con la cultura a nivel amplio, no quedarse siempre con el arte cerrado en la pura cosa intelectual, visual, cerrado dentro del museo y dentro de sus propias estructuras y exposiciones. Hay que buscar una forma de ser amplio en el aspecto de coordinar diferentes muestras de artes a nivel amplio, cine, teatro, literatura, y que todos estos entes puedan vivir conjuntamente creando un germen de arte a nivel global de la ciudad. No sé qué opináis sobre al respecto. Gracias, Pera. Vale, tenemos varias preguntas. Os pediré que seáis un poco más breves, ¿vale? Para que podamos abordarlas todas, pero usted no sé si quieres irlas comentando. Sería la primera, la de Diego, ¿no? Diego Salazar. Sí, o lo que preguntaba Pera, no sé si... Claro, bueno, entendí que no era tanto una pregunta como un planteamiento para mí, muy realista, ¿no? De lo que ocurre. Es decir, efectivamente, yo creo que la historia del Museo de Arte Contemporáneo se ha concebido como un dispositivo legitimante, donde las narraciones que se van a manifestar a través de sus colecciones, de sus exposiciones, son pues narraciones que apelan, ¿no? a un criterio de excepcionalidad y de legitimación, ¿no? Precisamente de aquellos autores y aquellas firmas que
marcan la ideología del museo, por supuesto, de quienes dirigen el museo o quienes forman parte de los patronatos de los museos en un momento determinado, y todo esto en una connivencia muy explícita con el mercado del arte, porque efectivamente cuando vemos que los museos, las colecciones se conforman a partir de las visitas que hacen sus, digamos, gestores, a las bienales, a las ferias, y que es justo en estos lugares donde se está adquiriendo obra, evidentemente hay toda una serie de artistas que quedan fuera de esas narraciones legitimantes, porque ni forman parte de las galerías que tienen las nóminas exclusivas que participan en las ferias de arte, ni son tampoco aquellos artistas representativos de una determinada perdón, identidad, discurso contemporáneo que sea de alguna manera por lo que está apostando el mercado. Entonces, efectivamente, todo digamos, la reflexión que ha hecho Pere, no sé cómo se pronuncia, tiene digamos, la clarividencia de diseccionar, ¿no? Y de apuntar los síntomas que corroen al sistema. Yo creo que hay ejemplos también, de algún modo, interesantes sobre prácticas que desde los museos, desde algunos museos se están haciendo, digamos, para tratar de romper esa brecha. ¿Qué sucede? Que son prácticas que normalmente están dentro de los departamentos de educación o dentro de los departamentos de actividades públicas y no dentro de, digamos, las áreas de colecciones o de exposiciones que son, a fin de cuentas, la que asignan, ¿no?, estos discursos dominantes. Y que evidentemente, al hilo de otra pregunta que veo de Agnes Fusaro sobre las relaciones entre un barrio, un contexto determinado, una comunidad donde se inserta un dispositivo de gentrificación como un museo de arte contemporáneo, que sin duda lo es, y que evidentemente es como uno de los pilares de la industria cultural y de las industrias turísticas que rigen, ¿no?, a los ayuntamientos, friccionan la convivencia y la normalidad, ¿no?, de la habitabilidad y la relacionalidad dentro de un barrio. Es decir, ¿dónde hallar el equilibrio? Efectivamente, entre esa función de representatividad nacional, local, municipal, que puede tener un museo, evidentemente, y el resto de prácticas y de artistas que forman parte de una comunidad, de una escena local, que evidentemente tiene que encontrar en el museo también un lugar, un espacio de accesibilidad. ¿Dónde está el equilibrio? Yo creo que eso, por ejemplo, en contextos más pequeños, más locales, no en las megalópolis que pueden ser Madrid, Barcelona, Nueva York. Es decir, se puede dar otras dinámicas. Es decir, yo creo que justamente incluso la pandemia ha servido para demostrar la ineficacia de estos procesos, porque basta que un virus azote al mundo para que se paralicen los museos, en el sentido de que sus públicos, mayoritarios, que son los públicos que proceden de ese turismo global, no vienen y se queda el museo vacío. Es decir, entonces, ¿cómo construir comunidad dentro de los museos con los públicos locales, pero también efectivamente con las escenas culturales y artísticas locales? Es decir, que precisamente permitan un balance. Todos queremos ver efectivamente exposiciones de grandes artistas, de grandes nombres que tenemos, y eso es lo que hace que también acudamos al museo y que el museo también adquiera, ¿no?, un grado de representatividad, pero también al mismo tiempo no debe vivir de espaldas a las comunidades locales, digamos, a las escenas culturales locales, porque entonces es inoperante, es un museo para otros, no para la ciudad. El conflicto es eso, cómo llegar a ese equilibrio, cómo trazar líneas de programación, que no sean líneas de programación solo en departamentos de educación o en departamentos de actividades públicas, sino que atraviesen las propias políticas de las colecciones. Es decir, es complejo, evidentemente, pero yo creo que hay que seguir trabajando en cómo, de alguna manera, estar.
Es decir, evidentemente en el museo no puede estar todo, es imposible, es una cuestión de escala, pero creo que sí habrían maneras de algún modo de pensar, sobre todo en este tipo de museos, es decir, que funcionan también como centros de arte, ¿no? Que tienen esa doble dimensión entre la función de exhibir una colección, pero también una función de programar actividades y dinámicas prácticas que activen, ¿no?, a la institución permanentemente. Entonces, digamos, toda el realismo, ¿no?, que portan las palabras y el análisis que ha hecho Pérez, si mal no recuerdo el nombre, y efectivamente no es nada, por supuesto, fácil de resolver, sobre todo en contenedores que tienen esta dimensión y esta escala y que responden a esta industria de la cultura tan signada por el turismo, ¿no? Y por las dinámicas del capital. Genial. Tenemos dos preguntas. Primero, María Magali. No sé si le podemos dar el paso. Es que esa es la profesora, mi profesora. María Magali, ¿la conoces? Sí, Y me luego parece tenemos que una ella. pregunta de Pancho que nos la envía desde YouTube, de Francisco. Sí, ¿me oyes, Suset? Sí, Magali, Ay, gracias por mucha estar ahí. felicidad, sí, muchas felicidades por tu excelente conferencia. Me ha dado un gusto tremendo oírte y poder ir pensando, tratar de pensar junto contigo toda la dinámica del museo. Solo quería preguntarte, teniendo en cuenta tu experiencia, tu claridad para analizar todos estos temas, ¿cómo crees que especialistas de tu rango de trabajo pueden ayudar a cambiar algunas de estas políticas? Magali, es difícil. Mi rango de trabajo desde la precariedad, la inestabilidad, el entrar y salir de la institución. Yo creo que, a ver, es decir, como agentes culturales, como gestores culturales que nos movemos, ¿no?, a medio camino entre la institución y el afuera, creo que en ese sentido tenemos una flexibilidad y también una capacidad de distancia crítica que quizás cuando estás dentro de la estructura de una institución es muy difícil de mantener. No digo que no se mantengan, hay muchas voces dentro de los museos que están silenciadas y que tienen un pensamiento crítico y que tratan de hacer cosas por transformar la estructura y las prácticas de la institución, pero que lamentablemente son voces que quedan, digamos, silenciadas por el camino o muchas veces no alcanzan los niveles de visibilidad que debieran. Yo creo que en este sentido, Magali, en el caso mío, digamos que trabajo más en relación con las instituciones, ya sea desde la práctica curatorial, esa independencia lo que hace es precisamente que mantengas, ¿no?, esa distancia crítica y la posibilidad de mirar desde posiciones en las que cuando estás imbuido y tienes un sentido de pertenencia con la institución, te resulta más difícil de plantear. Por ejemplo, es decir, los ejemplos de los que yo parto son los de mi propia práctica y en ese sentido hablo en primera persona, perdón, y es lo que trato de hacer. Es lo que hice, por ejemplo, cuando a través de la convocatoria pública de Comisar, pues nada, pude hacer una exposición dentro de la Caixa con la colección, con los fondos de la colección de la Caixa. Y lo que trataba era justamente de girar y el punto de vista y enfocar aquellas obras que o se han exhibido de un determinado modo o no han sido para nada exhibidas porque no forman parte, digamos, de los discursos más normalizados dentro de la colección o dentro de la institución. En este caso, por mi interés particular, ¿no?, en las cuestiones de la agencia etnorracial, de la afrodescendencia, es decir, yo traté de mirar hacia allí y traté de forzar las lecturas hacia obras que habían sido sobreexpuestas en la historia de la colección desde que se fundó hasta el momento en que hice la exposición, obras que quizás habían sido exhibidas hasta 10 veces, pero que siempre se repetían las mismas lecturas, se les asignaban los mismos significados a aquellas obras. ¿Por qué? Porque estaban primando también, digamos, esos ejercicios de poder que ejercen determinados curadores a la hora de construir una lectura sobre una obra. Y evidentemente, al eso ser reproducido en los catálogos, en las notas de prensa, es luego en la información, el conocimiento que se van
construyendo sobre esa obra, cuando sin embargo la obra puede ser mucho más polisémica y puede abordarse de diferentes artistas. Esos giros del sentido, ¿no? Ese tratar de introducir esa perspectiva de colonial en determinados procesos de las prácticas, ya no solamente a nivel visual o formal, sino también de las propias metodologías de trabajo, de cómo uno se va a relacionar con la institución, creo que son las formas en las que yo al menos personalmente trato de operar, ¿no? Bueno, esto no va a cambiar para nada, digamos, la práctica institucional, pero al menos sí va a ser un momento de intervención en sus estructuras que va a ser quizás efímeramente pensar en cómo se hacen determinadas cosas o pensar eso, en cómo de alguna manera una obra puede ser mucho más rica y mucho más elocuente si aprendemos, ¿no?, a mirarla desde otras perspectivas que no sean las convencionales o las que tradicionalmente han primado en los discursos curatoriales, de la crítica, etcétera. Por eso me interesa mucho ese desplazamiento, ¿no?, del que yo hablo entre la sala de exposiciones y la calle, como ese conocimiento no experto, ese texto no autorizado entra y puede de alguna manera, ¿sabes?, viralizar, ¿no?, la posición o el sentido que le damos a determinadas imágenes. Bien. No sé Bueno, si respondo, pero bueno. Sí, claro. Muchísimas gracias, Suset. Excelente lo que tú me has argumentado. A partir de tu experiencia, que a pesar de las limitaciones, yo conozco que estás haciendo un trabajo excelente. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. pues voy a poner un mensaje de WhatsApp que me acaba de hacer Francisco porque está en YouTube y como ahí no se podía, pues nada, os lo pongo a ver si funciona. Buenas tardes, Suset. Gusto de saludarte. Muchas gracias por la presentación. Me parece que es una charla que conecta muy bien con la charla que yo di anteriormente y que enfoca particularmente una cuestión tan peliaguda como es el sistema capitalista dentro del sistema del arte, digamos. Toda la especulación que hay en torno a las obras, su monetarización, su comercialización, que creo que es un gran mundo para pensar las relaciones de poder. Pero mi pregunta más bien tenía que ver con una cuestión geopolítica y particularmente pienso en el MACBA como un museo que se va a definir como un museo internacional, de arte internacional, en Cataluña, mientras, por ejemplo, Extremadura va a generar el Museo Extremeño e Iberoamericano de Artes, es decir, va a agarrarse a esa pata colonial de forma explícita, o el CAM de Gran Canarias, que también va a tener esta vocación tricontinental de conectar Canarias con Europa, África y América. Pensar un poco cómo existe esa geopolítica interna, por ejemplo, dentro del Estado español, del Reino de España, y cómo se dan esas diferenciaciones y qué ocultamientos coloniales ocurren a la hora de que el MACBA se enuncie, digamos, como un museo internacional, que sería muy similar a lo que fuese la exposición universal de Barcelona frente a la exposición iberoamericana de Sevilla. Es decir, ahí hay como una geopolítica interna que creo que es interesante de pensar. Sí, bueno, muchas gracias, Francisco, por tu razonamiento, vamos, con toda la clarividencia, ¿no?, de pensar qué es lo que hay, lo que nos hace sospechar que hay detrás de eso. Yo creo que también responde, ¿no?, en el caso del MACBA, pero que bueno, que como tú bien dices, coincide tanto con cómo surge el MEIAC, como surge el CAN en determinada época. En el caso del MACBA, yo creo que tiene que ver también con esa década, ¿no?, de los 90 que marcó, ¿no?, esta
tú bien lo explicabas también en tu presentación de la anterior del ciclo, que coincide efectivamente con una década donde se establece un nuevo orden mundial tras el colapso del socialismo real en Europa del Este, y donde evidentemente, es decir, entramos de lleno, ¿no?, en esta fase de la globalización, que no hace más que evidentemente prolongar, ¿no?, la colonialidad de unas estructuras que ya estaban sentadas desde la propia génesis del colonialismo y de las empresas imperiales, y que evidentemente hacen que haya, ¿no?, como una mirada dentro de este concepto, ¿no?, internacional, global, donde también evidentemente el mundo del arte con sus circuitos, ferias, bienales, festivales, exposiciones internacionales han sido como exposiciones itinerantes, macroexposiciones itinerantes, han sido como los pilares, ¿no?, de esa globalización. Pero yo creo también que en el caso del MACBA, y esto, es decir, sin conocer, porque es lo que un poco cuando David me hacía la invitación, partí de decirle, tengo mis temores de que yo no conozco la escena catalana, porque no, siempre he estado en Madrid, ¿no?, desde que emigré, pero sí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando veía y leía que el documental de Jorge Luis Marzo y de Sub, cuando en la parte donde pasan los créditos de quienes conforman el patronato de la Fundación MACBA, que es a fin de cuentas la que de alguna manera colecciona, etcétera, y claro, empezabas a leer y veías pues industria, la azucarera, tal, es decir, y esto es algo que ha repetido mucha gente y que es una de las asignaturas pendientes que quedan, ¿no?, también por reconstruir toda esa, digamos, genealogía de del colonialismo en lo que son hoy las grandes fortunas en España y dentro de Cataluña también, evidentemente. Es decir, con lo cual yo creo que ese desplazamiento, ¿no?, esa mirada, ese girar la mirada hacia un ámbito más internacional, quizás más europeo o, digamos, más norteamericano, que tenía también con todas las polémicas que se dan de si por una parte iba a ser la colección Riera, como bien lo explican en el documental, una base para la colección o no, o también, digamos, esa mirada, ¿no?, muy, muy occidental hacia, bueno, vamos a hacer este contenedor al estilo más de Bauhaus de los norteamericanos, etcétera, tiene que ver también con una intencionalidad, es decir, Latinoamérica no interesa porque no interesa hurgar en el pasado colonial, porque evidentemente hurgar en el pasado colonial equivale, y esto tú lo has repetido continuamente, está en tu libro y están en todas tus intervenciones, a destapar lo que está soportando, es decir, el capital que está soportando hoy la élite y digamos, la infraestructura económica de una ciudad está en los orígenes coloniales, ¿no?, de las prácticas que se llevaron a cabo y que se siguen sustentando, ¿no?, hasta el presente. Entonces yo creo que también, es decir, esos desplazamientos de reenfocar hacia otras zonas que no sean explícitamente Latinoamérica o África, conllevan también una intencionalidad de ocultar, de borrar y por supuesto de asimilarse, ¿no?, a otros modelos nacionales que parecieran, ¿no?, más inocuos o menos violentos. Al menos yo, esa es la interpretación que da, de que personal, posiblemente esté muy equivocada o en parte, pero creo que tiene que ver con una década muy específica, que es la de los 90, donde se producen esos grandes cambios y donde evidentemente ¿no? Es como la gente quería figurar, quería tener sus grandes exposiciones y sus grandes colecciones internacionales con los nombres que estaban sonando, porque era pues la posibilidad de insertarse, ¿no? De hecho, es decir, el documental de Sub es un documento que me parece muy valioso porque pone, ¿no?, a las personas en voz propia, a los protagonistas de esos procesos, a ver todas las pugnas que hubo, pero también toda esa mentalidad que está operando, ¿no?
provincianismo de hallar en lo otro el momento legitimante de es decir, tengo que ser internacional, tenemos que ser internacional. Hay un momento donde Leopoldo Rodés llega a decir de que es el museo más avanzado del mundo. Entonces, es decir, dentro de esos conceptos de grandilocuencia, de tener ese gran dispositivo, no se me olvida que todo el tiempo se repite, de hacer país, es decir, con ese criterio nacionalista, evidentemente, pero desde, digamos, la diferencia a España, porque, y al Estado español, porque en el Estado español está pues esa memoria colonial, etcétera, pero claro, es que lo que estamos ocultando es también toda esa memoria colonial que hay dentro de las grandes fortunas catalanas y que son justamente las que están en el patronato o algunas de ellas dentro del patronato de la Fundación MAPBA. Entonces, creo que tiene que ver con ambas cosas, por una parte, posiblemente con otras muchas más que evidentemente yo no alcanzo a leer ni puedo porque no conozco el contexto, pero al menos esas sí sé que están ahí, tanto el hecho de una década muy marcada por unos procesos de internacionalización que tienen que ver, pues eso, con unas condiciones geopolíticas determinadas, pero por otra parte también el ocultamiento y la diferenciación respecto al Estado español por, digamos, esa herencia colonial o también todo lo que tiene que ver incluso con una propia memoria del franquismo, de la dictadura, etcétera. Creo que son claves que están ahí y que nos hacen sospechar efectivamente de por qué se hace una colección de una determinada manera y cuáles son las pugnas que hay al interior de la conformación de esa colección. Genial, Suset. Yo creo que lo podemos dejar acá. Yo creo que ya con esto hemos calentado motores. Nada, deciros que a partir de mañana la gente que se ha inscrito ya puede acceder gratuitamente a la colección del MACBA para hacer su propia lectura, siguiendo estas claves, estas preguntas que Suset nos ha propuesto, ¿no? Además de las que ya Francisco nos había sugerido, ¿no? Y la idea es precisamente cuando Suset venga el próximo martes, que ella haga su propia visita, ¿no? Desde otro lugar también, es compartirla, ¿no? Es llenarla de contexto, ese contexto que tal vez usted no tiene, pues seguramente muchas de las personas que vivimos aquí igual podemos aportarle, ¿no? O generar otro tipo de conocimiento sobre la colección y como nuestra propia vivencia, cómo nos sentimos en esa colección, ¿no? Y a partir de ahí, pues sacar, pues eso, lecciones, reflexiones, formas de repensar, ¿no? Esta relación que se decía entre museo, vecinos, entre museo, estructura institucional, pública, privada. Bueno, ese es el objetivo, digamos, de esta actividad. Así que nada, muchísimas gracias a todas, gracias Suset. Y nada, os pasaremos cuando esté listo el vídeo, estará disponible en YouTube, ya también lo podéis compartir cuando queráis y también os enviaremos por mail, pues eso, las indicaciones para la siguiente parte de la actividad. Y nada, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todas, hasta luego. Hasta luego.